Buenas tardes. Con la venia, señor presidente. Señor Torres, usted en su comparecencia ante el Pleno inició su intervención con unas alusiones personales a su trayectoria vital. Hoy no lo he hecho, y porque no lo ha hecho usted y porque tampoco tengo tanta confianza con usted como para hablar de mi familia, tampoco lo haré yo. Pero sí que le voy a dar la razón, y ya que estamos en esta velada tan literaria, lo voy a hacer también con una cita literaria de la mejor de las películas de la historia del cine. Don't let anybody kid you. It's all personal. Every bit of business. They call it business, okay, but it's personal as hell. Es personal. Es completamente personal. Déjeme que empiece, supongo que me entiende, y si no me entiende, sus asesores seguramente le ilustrarán. Déjeme que empiece felicitándole por su nombramiento como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Una felicitación que, en todo caso, es relativa. Lo que ha sucedido con usted me recuerda a aquellas viejas familias nobles de siglos atrás en las que el primogénito se llevaba las grandes tierras y los buenos palacios, las hijas se iban a un convento y al segundón le tocaba cogerse una armadura e irse a Flandes a hacer la guerra. Es lo que ha hecho Pedro Sánchez con los antiguos presidentes autonómicos que perdieron sus plazas en las elecciones de mayo del año pasado. Al primogénito le ha tocado un magnífico palacete en París, con vistas a la Torre Eiffel y un extraordinario sueldo. Frecuentará, sin duda alguna, convites más interesantes que el suyo. A las hijas les ha tocado irse a un convento donde guardarán voto de obediencia y de silencio. Desde luego no de pobreza, estoy refiriéndome al señor Armengol, presidente del Congreso, al señor Fernández Vara y al señor Lambán, senadores, y a usted le ha tocado irse a hacer la guerra, a ser ministro de, nunca mejor dicho, Memoria Democrática, que es un cargo que le viene como anillo al dedo. Le viene como anillo al dedo en su doble faceta. Es usted ministro de Política Territorial en un momento en el que su partido apenas gobierna en 3 de las 18 comunidades y ciudades autónomas a las que se supone que debería de gobernar, mientras que el principal partido de la oposición lo hace en 13 y en 5 de ellas, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura, lo hace en conjunción con nosotros. He dicho 18 y no me he descontado, porque Cataluña no entra dentro de sus competencias, señor ministro. Cataluña ya se rige por una relación bilateral con el ministro Sánchez, como queda demostrado el hecho de que usted haya ido muchas menos veces a Barcelona en el tiempo que lleva como ministro de Política Territorial de las que ha ido al puerto de Naos o a La Bombilla a controlar cómo funcionan los detectores de gases de La Palma. Por cierto, sus viajes suelen coincidir con los viernes. Como ministro de Memoria Democrática también le va a venir bien su condición de canario y particularmente su condición de isleño, porque le van a faltar dedos en la mano para contar las comunidades autónomas que van a echarse atrás en su principal intención, en su principal proyecto, que es avanzar en la memoria democrática. A usted le va a venir bien su condición de isleño porque está siendo ya un ministro rodeado de agua por todas partes. Usted nos ha explicado cuál era su programa. Yo voy a tomar la libertad de explicarle cuál es el mío, cuál es el de mi partido, porque aunque no lo parezca, aunque algunos de los diputados que se sientan en el hemiciclo no lo parezcan, no lo vean, este también es un partido de gobierno. Es un partido con proyecto y es un partido con capacidad de gestión. Y ese programa lo voy a resumir básicamente en 3 grupos de iniciativas. La primera tiene que ver con dar esa batalla cultural que tanto le molesta y tanto le preocupa al señor de la chaqueta azul. Si usted no se ha aprendido el nombre de mi compañera diputada, la señora Méndez Monasterio, me permitirá que yo no me aprenda el nombre de este señor. Al señor de la chaqueta azul le molesta la batalla cultural y nosotros vamos a dar la batalla cultural. Nosotros vamos a seguir explicándole a los españoles, y voy a utilizar unas palabras que le van a sonar conocidas, entre otras cosas porque aparecieron en el Boletín Oficial del Estado del 9 de marzo de este año. Vamos a seguir explicando a los españoles que cualquier hecho histórico debe de ser materia de estudio, investigación e interpretación, y que las administraciones deben de garantizar a los ciudadanos los medios y el libre acceso a las fuentes para que con plena libertad se analice el pasado histórico sin recibir consigna, censura o condicionamiento alguno.
Vamos a seguir explicando a los españoles que cualquier pretensión de crear una historia oficial vulnera las libertades y derechos fundamentales que la Constitución reconoce, puesto que al legislador no le corresponde construir un relato histórico de ninguna época determinada. Y vamos a seguir explicándole a los españoles que en su ley se recoge, entre otras, una idealización extrema de la Segunda República que pretende enlazar este periodo convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual, la condena de crímenes y atrocidades cometidas por un bando durante la Guerra Civil, pero la relativización de los cometidos por el otro y la limitación de la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra. De modo que se trata de un texto que siembra la división y la confrontación sobre una tragedia fratricida mediante la imposición de un relato ideológico de parte. Y precisamente por eso, porque consideramos que todo eso es así, es lo que vamos a avanzar en la derogación de las leyes de memoria democrática en aquellas comunidades, no todas lo hicieron, pero sí en aquellas comunidades que se las dieron. Vamos a hacerlo en la Comunidad Valenciana, de donde yo provengo. Y vamos a hacerlo en base al pacto que yo mismo firmé el 15 de junio del año 2023, cuyo punto segundo decía que reivindicaremos la historia de España y de la Comunidad Valenciana y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos, derogando las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos. Vamos a hacerlo en Extremadura, donde el punto 48 del Acuerdo de Gobernabilidad firmado el 20 de junio establece que promoveremos la concordia y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles, y que nos comprometeremos a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura del 2018, porque la sociedad necesita acuerdos y normas de consenso que no dividan en bandos. Lo vamos a hacer en Baleares, donde suscribimos con el Partido Popular un acuerdo el 6 de agosto, cuyo punto 48 afirma que se derogará la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas de Baleares y se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil. Vamos a hacerlo en Castilla y León, donde derogaremos el vigente Decreto 9/2018 de 12 de abril de Memoria Democrática. Lo estamos haciendo en Cantabria, donde el Partido Popular, a instancias de Vox, está en proceso de derogar la Ley de Memoria de la Comunidad, después de que el pasado mes de septiembre el Legislativo cántabro aprobase una proposición no de ley presentada por mi partido y apoyada por los populares. Una ley de revancha que omite por completo a las víctimas del Frente Popular. Una ley que nunca se habría aprobado si hubiera dependido de los que sufrieron la guerra. Una ley que olvida que el dolor no tiene bandos, a decir de nuestra portavoz. Una ley sectaria, que nació muerta, que se aprobó sin diálogo y que enfrenta a los cántabros y que riega de dinero público solo a las asociaciones memorialistas de un lado, a decir del portavoz del Partido Popular. Y lo hemos hecho ya, por si se piensa que estos son planes que vienen a humo de pajas, y lo hemos hecho ya en Aragón, donde apenas hace unos días, el 15 de febrero, procedimos a la derogación de la Ley 14/2018 de 8 de noviembre de Memoria Democrática de Aragón, y cuya exposición de motivos le he leído hace unos instantes, utilizando esas palabras que son exactamente las que yo habría puesto. Y vamos a hacer más cosas. Vamos a seguir oponiéndonos, en la medida de nuestras fuerzas, a los excesos en la aplicación de la ley que usted, en muy buena medida, ha explicado. Vamos a seguir respaldándole en exhumaciones de fosas, la identificación de los restos que en ellas se hallen y la entrega de estos a sus familiares, porque todos tienen derecho a curar sus heridas y a dejar que cicatricen. Todos tienen, en realidad todos tenemos ese derecho. Un estudio oficial hecho a instancias del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática reveló hace apenas un par de años, 2022, que el 67% de las 322 fosas localizadas en la Comunidad de Madrid eran de personas asesinadas por el bando republicano. No es una excepción. Ha pasado lo mismo en el caso de las excavaciones en la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares, en Camuñas, en Rubieros de Mora, en Villasana de Mena, en Borriol, Castellón. Todas ellas excavaciones que tocaron a su fin en el momento en que descubrieron que los muertos eran del bando incorrecto. Vamos a seguir oponiéndonos a la retirada de cruces. Ya sé que hay una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que determinó el pasado mes de diciembre que, como una cruz contenía una relación nominal de fallecidos de uno solo de los bandos de la Guerra Civil, esta suponía una exaltación de la sublevación militar de la guerra y de la represión de la dictadura. Era una cruz en Callosa del Segura, retaguardia republicana, pocos alzados, pocos militares del llamado bando nacional morirían en Callosa del Segura, pero ahí el juez anduvo creativo y habló de la represión de la dictadura. Bien, es una sentencia que yo acato por pasiva, pero que le invito a usted
a acatar, perdón, que yo acato por activa, pero que le invito a usted a acatar por pasiva. Porque del mismo modo que el juez dijo que esos nombres sesgaban ideológicamente esa cruz, la ausencia de toda referencia a nombres de la guerra, la nuda cruz, no tiene por qué ser retirada y, desde luego, su retirada no está amparada por la Ley de Memoria Democrática. Es lo que ha pasado en Galicia y en Navarra, es lo que ha pasado también en Orihuela. Vamos a seguir oponiéndonos a su más que evidente deseo de que el transcurso del tiempo y las inclemencias del clima hagan limpiamente el trabajo sucio que ustedes no tienen el valor de hacer, que no es expulsar a los monjes benedictinos para rebautizar o resignificar el Valle de los Caídos, sino que es borrar de la Sierra de Madrid y del imaginario colectivo de los españoles la cruz más grande del mundo. Porque, en efecto, el día a día de este monumento, que aún hoy sigue siendo visitado por cientos de miles de españoles y extranjeros, debería hacer sonrojar a cualquier gobierno que fuese mínimamente celoso de la historia, del arte y del patrimonio de su país. Instalaciones inaccesibles, peligro de desprendimiento, goteras y humedades, ascensores clausurados, recintos sin luz ni calefacción. Y vamos a hacer todo esto de la mano de las cada vez más numerosas entidades de la sociedad civil, la Asociación para la Defensa del Valle, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que se oponen de manera firme y creciente a las políticas de resentimiento que su Gobierno financia y promueve. Lo vamos a hacer aunque soy perfectamente consciente de que estemos en minoría en tantos gobiernos y particularmente también en este Parlamento. Pero mire usted, señor ministro, los miembros de mi partido estamos hechos de piedra berroqueña, que es la manera en la que se solía llamar al granito de Guadarrama. También se lo explicarán sus asesores. Yo voy a dedicar mis minutos a responder a dos preguntas que se me han hecho de manera muy directa y a añadir otra cuestión más que me parece interesante añadir. Pero antes no me resisto a hacerle una advertencia al señor ministro. No se descuide, porque aquí hemos entrado para discutir de la memoria democrática, de los crímenes de la guerra y de los crímenes del franquismo, y si se descuida usted un pelín, ya lo han recordado 23F, el aznarismo, el yihadismo, el felipismo, no el del GAL, sino el de Felipe VI. Si se descuida usted un pelo, va a acabar teniendo que dar explicaciones sobre la gestión de la pandemia en el Gobierno de Canarias. Porque hay algunos que parece que quieren llevar la memoria democrática hasta ayer y complementar, pues eso, la exhumación de las víctimas de la guerra y del franquismo con las víctimas, no sé, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Las víctimas de la democracia lo vamos a llamar? ¿O vamos a buscar algún tipo de eufemismo? Ese es el consejo. Usted me ha preguntado si yo estoy de acuerdo con el franquismo o si yo querría restaurar el régimen de Franco. Mire, no, yo no querría restaurar el régimen de Franco aquí y ahora en España. Tampoco querría que España fuese una monarquía absoluta. ¿Usted querría que España fuese una monarquía absoluta? ¿Querría usted que en España solamente hubiese una religión? ¿Querría usted que los españoles nos fuésemos a hacer la guerra a Flandes, a Borgoña o a las Américas? Seguro que no querría. ¿Querría usted derribar el monasterio del Escorial? ¿Verdad que no? Pues estamos en las mismas, señor ministro, estamos en las mismas. Bien, el señor Díaz Marín ha hecho un recopilatorio de normas o de acuerdos internacionales un poquito deslavazado. No sé si esa referencia que ha hecho a una resolución del Parlamento Europeo del 2009 es a la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre, fíjese, 19 de septiembre es el día de mi cumpleaños, del 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. ¿Es esa? Porque si es esa, le voy a devolver la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en la afirmación de que, tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico? Que mientras los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nuremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellas? Porque si usted está de acuerdo en eso, yo también. Pregúntele al resto de sus socios a ver qué es lo que opinan. Al señor Rayo me gustaría tranquilizarle. Según la nota de prensa emitida por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, la placa en cuestión, a la que usted ha hecho referencia, fue retirada porque contenía datos que no se correspondían con la realidad, según informaciones proporcionadas a la
Concejalía de Burriana, por los propios técnicos del ayuntamiento, y que la placa se situará en una ubicación más idónea donde figuren los datos reales históricos contrastados e investigados por el técnico municipal sobre lo ocurrido ahí desde que ese edificio existe. No se dé tanta prisa en ir a los juzgados porque a lo mejor se puede ahorrar el viaje. Dicho lo cual, con el señor ministro no tengo confianza, pero con Artemi, después de 30 años o 40 años de conocernos, sí que tengo alguna confianza. Artemi, hay una cosa mucho peor que el ayuntamiento de tu ciudad natal retire una placa ubicada en el lugar donde fue apresado o encarcelado tu abuelo. Sería muchísimo peor que hubiese una placa en el lugar donde fue fusilado tu abuelo, celebrando a quienes le fusilaron. ¿A quiénes le fusilaron? El 19 de septiembre, qué curioso, también mi cumpleaños, de 1936 a las 6:40 de la mañana y en el campo de la Bota de Barcelona, fue fusilado el teniente Enrique Flores Crespo del Regimiento de Caballería de Montesa, rebelión militar. Terminada la ejecución, los milicianos que la llevaron a cabo y demás fuerzas presentes desfilaron entre los cadáveres a los gritos de «Viva la libertad, viva la República y viva el pueblo», contaba La Vanguardia al día siguiente. El campo de la Bota era una prisión militar del siglo XIX situada entre Barcelona y Sant Andreu del Besòs. Fue demolida en los años 50. En los años 80 se instaló allí el Foro de las Culturas, una suerte de centro cultural, y alguien creyó oportuno instalar una placa conmemorativa. Le encargaron una escultura a Miquel Navarro llamada Fraternidad. ¿Sabe usted a qué está dedicada esa placa? A honrar a los fusilados en el campo de la Bota, a los fusilados por el franquismo, no a los fusilados durante la guerra. Hay una placa en el lugar donde mi abuelo fue fusilado que recuerda a quienes le fusilaron. Es mucho peor, Artemi, que no haya ninguna placa.